Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Cats and Yarns. Hoy te enseño cómo tejer el punto canasta en relieve, un punto texturado con muchísimo cuerpo y un efecto visual hermoso. Aunque parece complicado, te prometo que es más fácil de lo que piensas. Y lo mejor, queda increíble para mantas, fundas, bufandas o incluso bolsos. Así que busca tu aguja y tu hilo favorito y empecemos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Empecemos por comprender la lógica detrás de este punto. Este punto se construye en partes, como si armáramos un dibujo de bloques. Cada bloque forma una fila de canastas, ¿ven? Primero, tejemos una carrera fundacional con puntos altos normales. Después, repetimos una secuencia de 8 carreras. Con las primeras 4 se arma la primera fila de canastas y en las otras 4 se teje la segunda fila, pero cambiamos el orden para que el dibujo de damero se forme. Después solo hay que repetir esas 8 carreras para seguir con el diseño y alcanzar la altura que necesitemos en el patrón. Si observamos la primera fila de canastas, vemos que lo importante es respetar el relieve. Si una parte sobresale hacia atrás del tejido, la mantenemos así usando puntos altos en relieve por delante y puntos altos en relieve por detrás combinados a medida que vamos girando el tejido. Hacemos lo siguiente: 4 puntos por detrás en la primera fila, 4 puntos por delante en la siguiente carrera y así alternando. De esta manera esa parte siempre se ve hacia atrás. Y para que la siguiente canasta se vea hacia adelante del tejido, hacemos lo mismo, pero al revés. En las siguientes 4 carreras cambiamos el orden. Donde tejíamos por delante, ahora tejemos por detrás, y donde tejíamos por detrás, ahora tejemos por delante. Eso hace que las canastas se inviertan. Algunas sobresalen y otras se hunden, y así se forma el famoso dibujo tipo damero o tablero de ajedrez. Veámoslos más de cerca. ¿Ven cómo se van alternando? Esta primera va hacia atrás y en la de arriba va hacia adelante, lo opuesto en la siguiente. Esta primera canasta tiene relieve hacia atrás. ¿Ven cómo las 4 carreras tienen como un rulito horizontal? En la segunda canasta vemos el relieve hacia adelante del tejido. Se ven columnas horizontales. Si les cuesta darse cuenta al principio, esta es la manera de identificarlo. Ahora bien, ¿cómo logro que esta canasta tenga el relieve hacia adelante? Yo vengo tejiendo esta carrera y tengo que tejer estos 4 puntos hacia adelante. Los tomo por delante, hago puntos altos en relieve por delante. Al girar el tejido y hacer mi segunda carrera, como pueden observar, ahora el relieve es hacia atrás. Entonces tengo que hacer puntos altos en relieve hacia atrás. Vuelvo a girar y hacemos la inversión. Tenemos que tejer puntos altos tomados por delante. Y al girar nuevamente, puntos altos tomados por detrás. Así en las 4 carreras genero que el relieve de la canasta sea hacia adelante. Ahora, ya para entrar más en el paso a paso, lo primero que debes de saber es que la cantidad de cadenas para la cadena base es un número múltiplo de 8. En mi bufanda tejí 32 cadenas, ya que 8 por 4 da 32. Entonces vas a tejer un múltiplo de 8 que te permita llegar a tu ancho necesitado en el patrón. Lo segundo es que debemos de tejer una carrera fundacional en la cual tejemos puntos altos comunes. Esa base será el punto de partida para construir toda la trama. En mi bufanda estoy terminando la secuencia de las 4 primeras carreras, como pueden ver. Me falta la última fila. Debo de terminar de tejer cada canasta y respetar el relieve, o sea, hacia dónde va.
Hacemos las cadenas de giro, que como estoy haciendo puntos altos en relieve serían 3, pero por una cuestión de estética, a mí, en lo personal, me gusta hacer solo 2. Así que hacemos 1 y 2, giramos el tejido y terminamos la canasta. ¿Sí? Esperen que voy a acomodar un poquito los hilos. Muy bien. Esta canasta que tenemos que hacer tiene el relieve hacia adelante del tejido, por lo que debo de tejer puntos altos en relieve delantero. ¿Cómo se hacen? Veámoslo con el segundo punto de esta carrera, En vez de picar por debajo de ambas lazadas o de la V, como haría con un punto alto normal, debo de identificar el cuerpo del punto y engancharlo por adelante del tejido. El cuerpo queda hacia adelante y mi ganchillo por detrás. Traigo el hilo, me quedan 3 lazadas y lo termino como si fuera un punto alto común. Engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Me quedan 3 puntos todavía. Tomo lazada, en vez de picar en la V, identifico el cuerpo y engancho el cuerpo por delante. Engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3. Engancho el hilo y cierro 2. Engancho el hilo y cierro 2. Veámoslo otra vez. Vamos a tejer el tercero. Tomo el cuerpo por delante del tejido y hago el punto alto normal. La diferencia es que en vez de tomar las 2 lazadas de la V, identifico el cuerpo y lo engancho por delante. Por eso es punto alto en relieve por delante. ¿Ven? Mi ganchillo queda atrás del punto. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí. Engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3. Y cierro de a pares. Así terminé de tejer mi primera canasta que mira hacia adelante. La siguiente canasta tiene el relieve hacia atrás del tejido. Por ende, debo de respetarlo y debo de tejer puntos altos relieve trasero para ello. Veamos cómo se teje una. Engancho el hilo, introduzco el ganchillo por ahí. No introduzco el ganchillo por debajo de las U's. Identifico el cuerpo, que si lo pueden ver, a ver ahí está, y lo engancho, pero lo engancho por detrás. Introduzco el ganchillo desde atrás del tejido hacia adelante, enganchando el cuerpo hacia atrás. ¿Ven? Pueden inclusive sujetar, como estoy haciendo yo con los dedos, para no enganchar ahora cuando enganche el hilo y lo traiga, porque a veces se engancha la V y se rompe un poquito la lana. Me quedan 3 lazadas, tomo hilo y cierro 2, tomo hilo y cierro 2. ¿Sí? Veámoslo otra vez para que quede claro. Engancho el hilo, identifico el cuerpo, introduzco el ganchillo desde atrás hacia adelante y tomo el cuerpo como lo ven. Engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. ¿Está claro, no? Hagámoslo otra vez. Pico desde atrás hacia adelante, enganchando el cuerpo, engancho el hilo. ¿Viste? Ahí me pasó de que casi engancho la V. Hay que tener ojo, por eso yo utilizo mis 2 deditos para como separarlo. Hasta que te acostumbres. Y hacemos el último de esta canasta. Cierro 2 y cierro 2. Así tejí mi segunda canasta que tiene relieve hacia atrás. Vamos a avanzar, vamos a tejer todas las canastas hasta el final, así vemos cómo se termina esta fila. Bueno, acá llegué al final de esta carrera. Como ven, tejí la canasta de 4 puntos y me resta tejer estas cadenas del inicio que tenemos. Entonces voy a picar en esa segunda cadena, la segunda contando desde abajo, ¿no? Que a veces cuesta un poquito que entre el ganchillo, así que ayúdense con sus dedos y tejemos un punto alto normal.
Ahí está, traigo el hilo hacia adelante, me quedan 3. Engancho el hilo, cierro 2, engancho el hilo y cierro 2. Esta trama siempre tiene un punto adelante y un punto atrás que se teje como punto alto normal. ¿Tá? Les digo porque siempre se va a repetir en los bordes. ¿Sí? Vamos a tejer uno en las cadenas de giro y después hacemos, cuando iniciamos la siguiente carrera, las cadenas al aire para tomar la altura, como tengo que hacer ahora. En este caso tejo 2, giro mi tejido y estoy en condiciones de empezar la siguiente carrera. Como yo ya había terminado el primer bloque de canastas, ahora tendría que comenzar con el segundo bloque, en el cual debo de invertir el orden. Si tengo una canasta como tengo acá, perdón que se me corrió, ahí va, que tenía relieve mirando hacia atrás, ahora voy a empezar una canasta que mire hacia adelante el relieve. Entonces tengo que invertir lo que venía haciendo. Este segundo punto estaba hacia atrás, o sea, si yo sigo con el dibujo tendría que tomarlo por detrás, y al invertirlo en realidad lo tomo por delante. Entonces identifico el cuerpo, ¿ven? Ahí, no en la V sino en el cuerpo, y lo tomo por delante. Así lo que logro es empezar una nueva canasta que el relieve esté invertido en relación a la anterior canasta que teníamos de la fila de abajo. ¿Sí? Estos 4 puntos van a ser tomados en relieve por delante. Traigo el hilo, me quedan 3, cierro 2 y cierro 2. Lo hacemos otra vez. ¿Sí? Tomamos el cuerpo, no por debajo de la V como sería lo normal, y tejo el punto alto en relieve por delante. Lo mismo en este último. Entonces lo que hice acá es empezar a tejer mis 4 carreras de la segunda parte del bloque de la secuencia. Invertí, entonces esta canasta estaba hacia atrás y la canasta que viene va a estar hacia adelante. Se genera ahí la inversión. A ver si se lo acerco un poquito, lo pueden ver. Ven que yo traía las líneas horizontales, los rulitos, y ahora voy a tener las verticales en columna. En la siguiente tengo que hacer lo opuesto. Yo tenía una canasta que tenía el relieve hacia adelante y ahora voy a hacer el relieve hacia atrás. Entonces cada punto lo voy a tomar por detrás. Voy a hacer puntos altos en relieve por detrás, como están viendo. Y eso es hacer este punto de canastas en relieve. No es difícil, como pueden ver. Y en el momento que le agarran la mano es súper fácil porque siempre es hacer lo mismo. Y para alcanzar alturas, repetir la secuencia, repetir la carrera 1 a la carrera 8 para generar la trama del patrón. Un consejo extra: si es la primera vez que trabajas con puntos en relieve, tómate tu tiempo para identificar bien el cuerpo del punto. Al principio puede parecer un poco enredado, pero una vez que entendés la lógica es súper fácil y adictivo de tejer. Y si usás un hilo de color claro al practicar, vas a ver mucho mejor el relieve. Espero que te haya gustado este tutorial y que ya estés pensando en qué proyecto vas a aplicar el punto canasta. Si querés seguir aprendiendo puntos con textura como este, no te pierdas los demás videos de la lista El arte de los puntos texturados que vamos a ir publicando. Si sos de esas que te gusta seguir las instrucciones escritas, pueden encontrarlas en el post del paso a paso que hice en redes. Y si sos nueva por acá, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de nada. Gracias por estar del otro lado y como siempre te digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.